Hay órdenes que Dios me dio, que yo las malentendí. Y tomé decisiones que luego me di cuenta que malentendí la orden. Como un día que el Señor me dijo que un muerto tenía resurrección y vida. Y yo dije, yo fui por mi muerto. Y me dijeron, no, que usted no puede orar por él, que ya tiene 8 días, lo trajeron de Estados Unidos, le sacaron todo, está congelado. Digo, ese muerto es mío. Y yo fui a orar por mi muerto. Y cuando yo estoy orando por mi muerto, casi me muero de un susto. Porque mi niña estaba algo pequeña y fue y reempujó la caja y la caja se movió y yo creía que el muerto se iba a parar y yo me di un susto de muerte. Y cuando la mamá del muerto va y se me acerca y me dice, ¿por qué usted ora por el cadáver? O sea, está seco ya, le sacaron todo, está súper congelado, lo vamos a enterrar porque lo habían traído de Estados Unidos. Y yo le digo a ella, no, lo que pasa es que el Señor me dijo a mí que ese muerto tenía espíritu de resurrección y vida. Y la mujer se puso a llorar. Y yo le digo, ¿pero por qué usted llora? Ella me dice, porque el Señor me dijo a mí que me iba a confirmar aquí en Dominicana que mi hijo se había salvado porque él era un niño especial y en la condición en la que estaba, ya tenía 20 y pico de años, pero era especial. Y yo le preguntaba a Dios por la condición en la que lo veía, si Dios me lo había salvado, y él me dijo que me lo iba a decir aquí en el mortorio. Entonces cuando usted viene y me dice que él tiene espíritu de resurrección y vida, esa fue la misma palabra que Dios me dio a mí allá en Estados Unidos, que mi hijo tenía espíritu de resurrección y vida. Y yo le digo, o sea que no se va a parar el muerto. Y yo me fui porque yo había interpretado que Dios iba a resucitar ese muerto. A mí no me estaban convenciendo de que tenía 8 días que le habían sacado todo. Yo estaba orando por mi muerto. Dios te bendiga de una manera muy especial. Estamos súper agradecidos del Señor por todo lo que Dios está haciendo. Bendecimos tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Estaré en esta gloriosa hora tratando el tema cómo conocer la voz del Espíritu Santo. Estaré dando una serie de algunos 3 a 4 temas acerca de cómo conocer la voz del Espíritu Santo. Y lo primero que vamos a tratar es, quiero que vayamos a la palabra de Dios en Juan 14:26. Dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para conocer la voz del Espíritu Santo es pedirle a Dios que nos enseñe a escucharlo. Y esto te puede parecer algo sencillo, pero muchas veces hay personas diciendo, es que no sé cómo escuchar a Dios. Es simple, pregúntale a Dios y dile a Dios, enséñame a escucharte. Algo que quiero que entendamos es que Él es nuestro Padre, y cuando un hijo le dice a un padre, enséñame a conocer tu voz, el padre trata de enseñarle a sus hijos. El punto número 2 que quiero que sepas es que Él quiere enseñarte. Él quiere enseñarte como un padre enseña a su bebé a oír su voz. Las personas que han sido padres o madres y tienen sus bebés pequeños saben cómo la mamá se esfuerza. Incluso comienzan a hacer lenguajes de bebé los propios padres para enseñar al bebé a hablar y a escuchar. Porque todo padre está interesado en que su hijo aprenda a escuchar y aprenda a hablar. Entonces, Dios como Padre está interesado en que tú le puedas entender. En Salmo 32:8 dice, yo te haré entender, refiriéndose a Dios, y te enseñaré el camino por el que debes andar. Pídele a Él que te enseñe a escucharle. Él está interesado en que tú como su hijo aprendas a escucharle. Y te puede parecer simple, pero desde ahora comienza a pedirle a Él, enséñame a escuchar tu voz. Y tienes que saber que Él quiere enseñarte. El punto número 3, pregunta a alguien que ya sepa escucharle. Si tienes alguna incógnita, algo que no entiendes, algo que no sabes si fue Dios o no fue Dios que te habló, en el proceso en el que Dios toma para enseñarte, pregúntale a alguien que ya sepa escucharlo.
Oiga esto, en primer libro de Samuel 3:9, Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla Jehová que tu siervo oye. Dios estaba llamando a Samuel, estaba hablando con Samuel, pero Samuel no conocía la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Iba a Elí. Como Elí ya tenía experiencias escuchando la voz de Dios, aunque en el momento no la estuviese escuchando, porque se había desviado de los caminos del Señor, sí conocía la manera como Dios se comunicaba. Entonces él va y le dice, no vengas a mí. Cuando vuelvas a escuchar la voz, solamente di, habla Jehová porque tu siervo oye. Samuel llegó a ser un hombre muy cercano a Dios y que supo escuchar la voz de Dios, pero en sus inicios, al igual que tú, al igual que yo, él no conocía la voz de Dios y Elí le pudo dar a él un consejo acertado acerca de que era Dios que le estaba hablando y él pudo tener mejores resultados. Punto número 4. Él te dará órdenes sencillas para instruirte. Algo que quiero que sepas. Dios te va a dar órdenes sencillas para enseñarte a conocer su voz, a distinguir su voz. Él te va a enviar a hacer cosas sencillas. Nunca mandas a tu bebé de 1 año a hacer la compra al supermercado o a ir por mercado, como dicen algunos, sino que le dices, pásame la pelotita que está ahí cerca de ti. Él te va a dar órdenes sencillas. El Espíritu Santo te va a decir, ora por la persona que está a tu lado y tú vas a comenzar a decir, ¿seré yo? ¿Quién será? Simplemente ora, es algo que no te va a afectar a ti, es algo bueno y es una orden sencilla que tu carne no te la está dando porque estás cuestionando si lo hago o no lo hago. Quiere decir que tu carne no lo quiere hacer. Así que solo ve y ora. Y a medida que vas escuchando las pequeñas órdenes que Él te va dando, vas adquiriendo confianza y Él te va a ir dando órdenes más complicadas. A medida que tu bebé que tú crías aprende a ir a cepillarse solo, vas a ir a decirle, ve y ponte la ropa solo. Luego llega un momento que el bebé está más grande y ya lo mandas al colmado, lo mandas a la escuela solo. Pero eso toma un tiempo. Él te va a instruir como un bebé. Te van a llegar órdenes como dale $1 a esa persona, dale 100 pesos a esa persona. Algo sencillo, algo que no te va a afectar mucho, pero que sí te va a enseñar a obedecer. Son pequeños pasos que Él está utilizando para que tú conozcas su voz, para que conozcas su voz. Él te dará órdenes sencillas para instruirte. El paso número 4. Tienes que obedecer las pequeñas órdenes. Y el paso número 5, y es uno de los más importantes, elimina el temor a equivocarte. Elimina el temor a equivocarte. Y si voy y oro por la persona y no se sana, no es tu problema. Solo ve y ora. Elimina el temor a equivocarte. Todos se equivocan, hasta los experimentados se equivocan. Dios no se equivoca, pero sus ungidos no son infalibles. El único infalible que nunca se equivoca es Dios. Y vamos a ver hasta cómo los grandes se equivocan. Así que si quieres ser usado por Dios, elimina el temor a equivocarte. Tienes que eliminarlo. Oiga esto. En primer libro de Samuel 16, del 6 al 11, cuando Samuel vio a Eliab, dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. El profeta acaba de declarar delante de muchos jóvenes que habían ahí, que eran los hermanos de David. Dice que él dice de cierto, o sea, de seguro, estoy convencido, estaba diciendo que delante de Jehová estaba su ungido. Y Dios le dijo, no, él no es. Samuel se acababa de equivocar y era un hombre experimentado en escuchar la voz de Dios. Cuando pasa el siguiente, Samuel, oye, este tiene que ser. Sin embargo, Dios le dijo, no, y cruzaron todos y en todos él se equivocó. Y él dijo, no hay otro porque estoy confuso. En otras palabras, si me pasaste todos tus hijos y no son ninguno, pues ya no quiero seguir adivinando, viendo a ver qué pasa. Hay otro.
Y dice, sí, queda un solo. Pues si queda un solo, obviamente ese es el ungido, porque Dios dijo que de esa casa era el ungido. Él se equivocó a la primera elección. Pero escúchame, tienes que eliminar el temor a equivocarte. Ese temor que te paraliza. Y si voy y oro por el enfermo y no se sana, como quiera este enfermo, criatura, él no va a perder nada con que tú ores. Ve, declara la palabra y déjale el resto a Dios. Porque hemos orado por mucha gente que se ha quedado enferma. Y hemos orado por muchísima gente que ha sanado, que Dios le ha placido hacer el milagro. Eso no está en nuestro control. Ni siquiera Jesús en la tierra sanó a todos los enfermos que había en el mundo. Hubo gente que se quedó atada, hubo gente que se quedó enferma. Y hubo mucha gente en los tiempos de Elías, como Jesús dijo, había muchas viudas muriéndose de hambre en los días de Elías el Tisbita. Sin embargo, Elías fue enviado donde una sola viuda. Las otras simplemente se quedaron pasando hambre. Quiero que entiendas esto. Hay milagros que Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer contigo. Pero hay milagros que no están diseñados para ti, que Dios lo va a hacer con otros. Y hay milagros que nunca Dios lo va a hacer porque no quiere hacerlo. Y eso no lo podrás evitar. Así que quiero que quites el temor a equivocarte. Y si Dios te dio una palabra, sentiste que Dios te dijo, ve y dile esto a esta persona, ve y díselo. Y algunos dicen, y si me equivoqué, nadie te va a matar porque te equivocaste. Todos en algún momento se han equivocado mientras Dios lo va entrenando a conocer su voz. Hay personas que a veces me preguntan, ¿y cómo usted puede estar tan segura de que Dios le habló? Digo, bueno, al principio no estaba tan segura. Cuando tú tienes un pequeño, por poner un ejemplo, un pequeño perrito en casa. Ese perrito cuando es pequeño tú lo llamas y él corretea para todos lados y mira para todos lados. Él no sabe en sí desde qué dirección lo estás llamando, pero lleva un momento que tú silbas y el perrito va derecho a donde tú estás. Porque si no te está viendo, ya conoce tu olor, pero te va a encontrar porque te va a encontrar. Porque ya él conoce tu voz, conoce tu olor, conoce la dirección de donde viene la voz que le está llamando. Pero cuando era pequeño no era así. Los perritos miran a todo el mundo como quien dice, ¿quién es que me está llamando? No conoce la voz de su dueño. Pero llega un momento que lo pueden llamar 10 personas y él conoce la voz de su dueño y va a ir derechito a donde lo está llamando su dueño. Pero eso es un proceso. Así que esa gente que está aprendiendo a conocer la voz del Espíritu Santo, que tiene ese temor, quita el temor. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si Él te da una orden o recibes una orden que siente que te compromete, que es una orden que no es una orden sencilla como ve y ora por alguien, nunca pidas por confirmación de que, ay, voy a orar por alguien, pido confirmación. Señores, eso no implica ningún riesgo. ¿Para qué cosa se pide confirmación? Bueno, Dios te dijo, agarra tu casa y regálasela a alguien. Pide confirmación, te va a poner en riesgo tu estabilidad. Sientes que recibiste una orden, deja el trabajo y no trabajes más. Tienes que pedir confirmación. Esa es una decisión que no se toma a la loca y tienes que percatarte que sea Dios que te esté hablando. Pero darle $1, un centavo de dólar, un pedazo de dólar a una persona que está ahí pidiendo, eso no hay que pedir confirmación a nadie. Eso no te va a afectar. Entonces, mientras aprendes, llega un momento en que ya sabes escuchar la voz de Dios, que Dios te dice suelta el empleo y tú ni siquiera preguntabas y lo sueltas, como cuando me lo dijo en mi caso. No pregunté, no averigüé, porque yo estaba segura de que Él estaba hablando conmigo. Ya conozco la forma como se comunica conmigo y a veces no le pido confirmación en muchas cosas, pero cuando estamos comenzando hay que hacerle como Gedeón y el vellón. Hay que preguntar, Señor, lo hago ahora, es el momento, quiero que me confirmes, vas a poner señales si son cosas que te comprometen. Pero si sentiste en tu espíritu, ido de tu familia o escuchaste una voz que te dijo internamente o un sentir o un sueño, ir a predicarle el evangelio y vas a estar pidiendo confirmación para eso, no vas a aprender rápido. Porque las órdenes sencillas se hacen como cuando el bebé trae la pelotita, el bebé va y la trae. No tiene que preguntar, ¿y para qué quieres la pelotita? ¿Y qué voy a hacer con la pelotita? No, él va y la trae. Su papá está tratando de entrenarlo para que obedezca órdenes, para que desarrolle su intelecto. Tu papá te está entrenando y te va a dar órdenes sencillas. Ve y dile a esa persona que yo estoy con él. Es una profecía sencilla.
Si con eso estás pidiendo confirmación, donde tú sabes que la palabra de Dios dice que Dios está con el creyente, es una palabra que en el momento ese creyente la necesita porque está siendo bombardeado de que está solo y se siente solo, y Dios te está mandando a dar una orden sencilla. Si no puedes obedecer esa orden, imagínate que Dios te diga, como me ha mandado en ocasiones, a decirle a persona, dile que le quedan 2 meses de vida. Y al poco tiempo, si la persona no hace cambio y está muerto. Son órdenes difíciles de dar, o dile que lo arruino, o dile que va a pasar esto, algo trágico, o dile que esa situación terminó, que no va a avanzar esa situación que la persona está creyendo que se va a restaurar, y Dios va y te dice, dile que no va a haber restauración y no va a haber solución. Esas son órdenes un poco más complicadas. Como en una ocasión que el Señor me mostró una persona que habían caído en una situación de desgracia fuerte. Me llevó al lugar, me llevó al hotel, todo, vi todo. Y al otro día Dios me manda, ve y dile que se arrepiente y que es el último chance que le doy antes de exponerlo al público. Esa es una orden complicada. Ahora que Dios te diga, ve y dile a aquel que yo estoy con él. Es sencillo. Ve y hazlo. No vas a perder nada. Que el Señor te dijo que vaya y le diga a alguien que tiene que orar más. Ve y hazlo. Él te va a mandar a cosas sencillas, a cosas simples, porque te va a estar entrenando. Y a medida que obedeces las órdenes sencillas, Él te enviará a cosas un poco más complicadas. Entonces, elimina el temor a equivocarte. Hasta los entrenados se equivocan. Sépalo. Todas las personas en la escritura, incluso los apóstoles, se equivocaron. En ocasiones la iglesia llegó a entender que Cristo venía tan rápido que dejaron todo, dejaron sus trabajos, abandonaron todo y se entraron todito y se trancaron. Muchos creían que Juan no iba a morir por una palabra que malinterpretaron de la boca de Jesús, y que Juan iba a esperar la resurrección con vida. El apóstol Pablo dijo, creía y escribió que él se iba en el arrebatamiento con vida, y muchos hombres de Dios de altos niveles dijeron, yo no voy a ver muerte, yo me voy en el rapto. Sin embargo, estamos aquí todavía porque malentendieron las órdenes de Dios y se equivocaron en algunas interpretaciones, porque somos humanos. El único que no se equivoca es Dios. Así que quita el temor a equivocarte. Hay órdenes que Dios me dio que yo las malentendí y tomé decisiones que luego me di cuenta que malentendí la orden. Como un día que el Señor me dijo que un muerto tenía resurrección y vida. Y yo dije, yo fui por mi muerto. Y me dijeron, no, que usted no puede orar por él, que ya tiene 8 días, lo trajeron de Estados Unidos, le sacaron todo, está congelado. Digo, ese muerto es mío. Y yo fui a orar por mi muerto. Y cuando yo estoy orando por mi muerto, casi me muero de un susto. Porque mi niña estaba algo pequeña y fue y reempujó la caja, y la caja se movió, y yo creía que el muerto se iba a parar, y yo me di un susto de muerte. Y cuando la mamá del muerto va y se me acerca y me dice, ¿por qué usted ora por el cadáver? O sea, está seco ya, le sacaron todo, está súper congelado, lo vamos a enterrar porque lo habían traído de Estados Unidos. Y yo le digo a ella, no, lo que pasa es que el Señor me dijo a mí que ese muerto tenía espíritu de resurrección y vida. Y la mujer se puso a llorar, y yo le digo, pero ¿por qué usted llora? Ella me dice, porque el Señor me dijo a mí que me iba a confirmar aquí en Dominicana que mi hijo se había salvado, porque él era un niño especial, y en la condición en la que estaba, ya tenía 20 y pico de años, pero era especial. Y yo le preguntaba a Dios por la condición en la que lo veía, si Dios me lo había salvado, y él me dijo que me lo iba a decir aquí en el mortorio. Entonces, cuando usted viene y me dice que él tiene espíritu de resurrección y vida, esa fue la misma palabra que Dios me dio a mí allá en Estados Unidos, que mi hijo tenía espíritu de resurrección y vida. Y yo le digo, o sea que no se va a parar el muerto. Y yo me fui porque yo había interpretado que Dios iba a resucitar ese muerto. A mí no me estaban convencidos de que tenía 8 días, que le habían sacado todo. Yo estaba orando por mi muerto. Entonces, usted tiene que entender, hay gente que Dios le ha dicho, están orando por un enfermo y Dios le ha dicho, lo voy a levantar, y uno interpreta, ay, se va a sanar, y da la palabra, se va a sanar, al ratico el muerto, el enfermo se murió, y usted traumado, pero que Dios me dijo, si tú entendiste, porque levantar también es llevárselo. Entonces, muchas veces malinterpretamos las órdenes de Dios y no lo podemos entender claramente, pero no pasa nada. El muerto no se paró y no pasó nada. Dios me envió y me dio una palabra, y esa persona recibió confirmación y no pasó nada. Y hay gente que dice, ay, pero qué vergüenza. No pasó nada, señores. De vergüenza no se muere nadie.
A mí me enseñaron algo, la vergüenza era verde y se la comió un burro. Cuando usted, Dios lo manda a hacer algo, vaya y hágalo. Si Dios le dijo, declara una palabra, declárela. Y si no pasó, no es problema suyo. Hay muchísimas razones por las cuales una palabra no se cumple. Puede ser que la persona se humilló y Dios no hizo nada, como en el caso de Jonás, esperando que Nínive fuese destruida. Jonás quedó como un falso alante de los ojos de la gente que cuestionó su profecía porque no se cumplió. Ellos se humillaron y Dios cambió de parecer. Puede ser que Dios te mande a dar una palabra que va a bendecir a alguien y esa persona se le tuerce a Dios y Dios dice, yo dije que lo iba a bendecir, pero ahora cerré porque la persona cambió de dirección y la gente dice, oye, este profeta dijo esto, pero esta persona le fue horrible. Y muchas cosas se pueden dar. Así que tu compromiso es dar la palabra. Del resultado no te corresponde a ti. Ahora sí tienes que estar en una posición de apertura para que Dios te use, para que Dios te envíe, para que Dios te hable. Él te va a enseñar a conocer su voz. Oiga esto, tenemos que entender que hay que librarnos del temor a equivocarnos. Del temor a equivocarnos. El temor te va a paralizar. Te va a paralizar. Cuando tú sientes que Dios te dio una palabra y es algo complejo, involucra decisiones tuyas o de otra persona, pide confirmación. Cuando no involucra ninguna decisión, que simplemente tiene que ir y poner la mano y orar, simplemente ve y ora. Si es una palabra que no involucra que nadie cambie de dirección, ahora si Dios te mandó a decirle a alguien, múdate a Jamaica y la persona vive en otra nación, tienes que decirle, Señor, confírmame esto. Necesito estar seguro de que tú me estás ordenando que yo le diga a esa persona esto y en el tiempo que tiene que pasar eso, para estar seguro de lo que vas a hacer, porque no es simplemente, y esa persona cuando recibe la palabra no puede moverse por una profecía tuya, tiene que pedirle a Dios confirmación también de esa profecía que involucra una decisión difícil, porque hay personas, y esto no se lo recomiendo a nadie, que alguien va y te dice, un ejemplo, ay, te tienes que casar con fulano, y va y te casas. No puedes tomar decisiones por una profecía que Dios le dio a alguien, por de Dios que tú lo consideres. Tienes que preguntarle a Dios, eso es algo muy personal, eso involucra un cambio de dirección en tu vida y tienes que estar convencido. Ahí vas a preguntar tú a Dios y la respuesta de los profetas va a venir como una confirmación a lo que ya Dios te ha dicho que hagas, si tú sabes que estás alineado al propósito de Dios. Entonces eso quiero que lo tengas pendiente. Punto número 1, pídele a Dios que te enseñe a escuchar su voz. Número 2, Él quiere enseñarte como un padre enseña a su bebé. Tienes que saberlo. Número 3, pregunta a alguien que ya conozca la voz del Espíritu Santo. Número 4, Él te dará órdenes sencillas para instruirte y tienes que seguir esas órdenes. Y número 5, elimina el temor a equivocarte, porque aún los entrenados se equivocan. El único que nunca se equivocó ni se va a equivocar es nuestro Dios. ¿Y por qué muchos profetas muchas veces nos equivocamos? Porque lo que Dios dice y lo que yo interpreto pueden ser cosas distintas. Cuando Jesús dijo, es necesario que Juan quede hasta que yo regrese, los apóstoles interpretaron, el único que no va a morir es Juan. Ahora, Cristo no estaba diciendo eso, ni que Él iba a venir antes de 100 años. Él estaba diciendo algo que tiene que ver con lo que Juan vio en el Apocalipsis. Él vio el regreso, Él lo vivió en su espíritu, el retorno del Mesías, pero no literalmente. Pero en ese momento, hasta yo que hubiese estado ahí, hubiese dicho, Juan no se muere y Cristo no le quedan 100 años. Así que lo que Dios dice y lo que podemos interpretar a veces no coincide, y eso tenemos que saberlo, pero no quiere decir con eso que te vas a equivocar todo el tiempo. No, Dios te va a dar órdenes claras y Dios te habla de manera clara. Muchas cosas Jesús le decía a sus discípulos que Él tenía que explicárselas. Y a muchos de los profetas Dios le mostraba cosas y le preguntaba a ellos, ¿entiendes lo que ves? Y ellos decían, no entiendo. Y Dios les explicaba y les decía, mira, lo que estás viendo es esto y esto. Así que se vale preguntarle a Dios. Cuando no entendiste algo, pregúntale que te enseñe qué Él quiso decirte porque no lo entendiste. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, mira aquellos, Dios mío, tus hijos que están aprendiendo, que estamos
escuchando tu voz, aquellos que están iniciando a oírte, a creerte, que sea tu Espíritu Santo guiándolos, direccionándolos, que cada día puedan oír más tu voz, obedecer más tu voz y que tu gracia sea sobre ellos y que puedan tener esa confianza, esa certeza, esa seguridad de avanzar a escucharte y hacer lo correcto en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.